Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes del segundo de bachillerato en Ciencias y Humanidades? Les saluda su profesor en práctica profesional, Edwin Ramírez, y les doy la cordial bienvenida al siguiente videotutorial de la asignatura de Física 3. En el siguiente video tutorial abordaremos la unidad 1, Mecánica de Fluidos, con el tema Propiedades de los fluidos, densidad y peso específico. Los objetivos propuestos para este tema son identificar las propiedades de los fluidos a partir de su conceptualización, determinar la densidad y el peso específico de sólidos y líquidos. Definiremos en primera instancia la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad, que se representa con la letra griega ρ, se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa, y lo representamos en forma práctica con la siguiente fórmula: densidad, que es igual a masa entre volumen. Por lo tanto, tenemos entonces que la letra griega ρ representa la densidad. En el sistema internacional pues se expresa en kilogramos sobre metros cúbicos, y en el sistema sexagesimal en gramos sobre centímetros cúbicos. La m, que representa la masa y se expresa en kilogramos, v, que representa el volumen y se expresa en metros cúbicos. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre la otra si su densidad es menor. Tal es el caso del siguiente ejemplo, en el cual observamos un huevo sumergido en tres sustancias diferentes: agua, sal y azúcar. La flotabilidad del huevo es diferente en cada sustancia, esto debido a que las densidades de los líquidos difieren. A continuación, observamos una tabla con los valores de las densidades ya establecidos para algunas sustancias. Están dados en el sistema internacional y en el sistema CGS. Posteriormente resolveremos ejercicios para determinar las densidades en caso de que no conozcamos su valor. El peso específico de una sustancia también es una propiedad característica, y si nos preguntamos ¿qué es el peso específico?, lo definiremos como su peso por unidad de volumen, el cual se calcula dividiendo el peso de un cuerpo o porción de materia entre el volumen que éste ocupa. Esta definición la resumimos en la siguiente fórmula: P sub E es igual a peso entre volumen. Por lo tanto, tendríamos que P sub E es el peso específico de la sustancia en newtons sobre metros cúbicos. P, que representa el peso de la sustancia y siempre se va a expresar en newtons. V, que representa el volumen que ocupa, expresado en metros cúbicos. En este caso aquí tenemos la relación del peso específico con la densidad. Como nosotros ya conocemos, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, al tener masa y volumen, resumimos nuestra fórmula de la siguiente manera: peso específico va a ser igual a densidad por gravedad. ¿Por qué densidad por gravedad? Porque masa entre volumen me representa lo que es la densidad. Y esta sería una forma práctica de poder calcular el peso específico. Algo muy interesante en este tema es la densidad de los gases. Y un dato histórico sobre esto es que antiguamente se pensaba que los gases no tenían masa ni peso, hasta que Galileo Galilei pudo demostrar que los gases pesan. Para demostrarlo, Galileo pesó un recipiente con aire, luego lo volvió a pesar con aire comprimido depositando más aire en el recipiente y pudo medir su peso en una balanza. Como el aire tenía peso, en consecuencia debía tener densidad. Ahora resolveremos algunos ejemplos para aplicar lo que vimos anteriormente. Ejemplo número 1 nos dice:
0.5 kilogramos de alcohol etílico ocupan un volumen de 6.33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del alcohol? ¿Cuál es su peso específico? En este caso me están pidiendo la densidad del alcohol, entonces voy a utilizar la fórmula para calcular la densidad. También me están pidiendo que calcule el peso específico. El peso específico está dado con la siguiente fórmula. Peso específico es igual a peso entre volumen, pero recordemos que peso es igual a masa por gravedad y que masa entre volumen es igual a densidad. Por lo tanto, tenemos aquí una fórmula práctica para poder calcular el peso específico. Ahora sí, vamos a calcular nuestros datos. Me dicen que tengo una masa de 0.5 kilogramos de alcohol. Recordemos que la masa siempre se expresa en kilogramos. También me dicen que tengo un volumen de 6.33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Recordando también que el volumen se expresa en metros cúbicos. Y aquí tenemos nuestra constante gravitacional, que es equivalente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué nosotros la integramos aquí en nuestros datos? Porque vamos a calcular el peso específico y ocupamos tener la gravedad. Y en este caso pues me dicen que calcule la densidad, que no la tenemos, entonces la vamos a dejar ahí en suspenso y vamos a proceder a calcularla. Para ello entonces utilizamos la fórmula de la densidad y sustituimos como tal la masa, que equivale a 0.5 kilogramos, y el volumen, que equivale a 6.33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Nos da entonces una densidad de 789.89 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora vamos a calcular el peso específico. Para calcular el peso específico pues utilizamos esta fórmula práctica, y en este caso la densidad pues ya la hemos calculado anteriormente, por lo que solo la sustituimos, que sería 789.89 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por lo que es la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, entonces tenemos aquí que el peso específico es igual a 7740.92 newton sobre metros cúbicos. Recuerden que las unidades de newton resultan de multiplicar kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. En el siguiente ejemplo tenemos: ¿qué volumen debe tener un tanque para que pueda almacenar 3040 kilogramos de gasolina, cuya densidad es de 680 kilogramos sobre metros cúbicos? En primer lugar, pues sabemos que estamos calculando densidades y utilizamos esta fórmula. Lo interesante en este problema es que tenemos que sacar los datos primero para poder nosotros determinar qué realmente vamos a buscar. Entonces, en este caso, tenemos aquí la ilustración que nos dice que tenemos que calcular el volumen de este tanque para que 3040 kilogramos de gasolina con la densidad de 680 kilogramos sobre metros cúbicos puedan depositarse. Entonces, en este caso, calculamos nuestros datos. ¿Tenemos volumen? No lo tenemos. Nos dicen que tenemos que calcular el volumen. La masa, que es equivalente a 3040 kilogramos, y la densidad, que es igual a 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Lo interesante en este problema también es que tenemos que despejar la fórmula. Recuerden que como no estamos calculando densidad porque ya la tenemos, entonces tenemos que despejar volumen. Como volumen está dividiendo, pasa al otro lado del igual a multiplicar con la densidad. Como me interesa despejar por completo volumen, densidad que está multiplicando ahora pasaría a dividir, por lo tanto nos quedaría la fórmula. Ahora estamos listos para poder calcular el volumen. Y vamos a proceder a la sustitución. En este caso, la masa es igual a 3040 kilogramos y la densidad, pues que ya la tenemos en nuestros datos, es igual a 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí tenemos entonces que cancelar las unidades de kilogramos para que nos quede entonces las unidades en metros cúbicos, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, tenemos que el volumen es igual a 4.5 metros cúbicos.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.